entonces lo voy a hacer con el otro nivel, que es para y lo voy a cargar como si, bueno, lo voy a cargar todo para ¿no? A la engarra, ¿no? Sí. Claro. Entonces, voy a cargar el coso ahorita. Pero, si no para medir la novia, que se dan con usted. ¿Cómo así? No, que te quedan las capacitaciones, no te quedas en cero con la capacitación. Ah, está bien. Voy a cargar el coso ahorita. Ingeniero, yo tuve una duda. Yo tengo un montón. No, sí, también, pero tengo una duda. ¿Cómo yo sé cuando la losa, o la losa es, bueno, cómo le asigno yo la losa cuando es en uno o en dos sentidos? ¿O ella sola ya reconoce por la geometría de la losa? La losa carga a sus cuatro esquinas. Siempre. Sí. Pero ¿y si Le tienen una dirección. es menor a 0. Es menor a 0.5, entonces la losa es un sentido. Sí, pero no. Siempre va a ser a los... Entonces, yo lo que fui haciendo es que de acá seleccioné las cosas que me interesaban. Ajá. Bueno, aquí se seleccionaron los dos niveles. Sí. No hay problema. No, mira, dale escape, te van a llegar a A ver. dale escape. Ahora selecciona todo Y select. y selecciona la viga. Pero igual no importa, porque al final él te va a dar la opción de cargar o vigas o losas para que esté seleccionando la viga. Ok. Entonces, lo que yo quería hacer fue asignar aerox Ajá. esta opción abre ese cuadro que dice el tipo de carga, las magnitudes, la magnitud de la carga, que bueno, me han dado de la 305 sin el peso de la viga, sin el peso de la losa. Perfecto. Ajá. Y aquí la distribución, que dice one way o two way. Yes. Ok. Entonces yo le digo, ok, se cargó. No está mal tenía que haber puesto así porque esto no tiene ningún sentido. De aquí, corrí el programa. Ajá. ¿Cómo es? Correcto el modelo, ajá. El modelo. Me fui a ver las informaciones. Y me fui a esta regla. Ajá. Porque es la más grande, que va a haber supuestamente más peso. Y hace esa forma. La posicional, tenía este diagrama de importante, este diagrama de momento y una deformación aquí que dice 0036. Metros. Sí. Ok. Y está a 3.44 metros. Está, que ahí yo tengo una pregunta. Acá dice relativo a los extremos de la viga. Y acá dice absoluto, no sé. Absoluto. ¿Qué es la diferencia? Absoluto es que tuviste que tener un inicio de la viga y un final. ¿Ves? Entonces significa el inicio de la viga, desde que comenzaste más tu viga, está a 2.95 metros. Y relativo es que normalmente es una fracción de ella, un 50%, un 25% o algo del valor. Okay. Entonces, me llamó la atención porque aquí, digamos, relativo, empieza esta gráfica aquí en contacto con el eje, y en absoluto no. Y la deformación es más alta. Por eso No es significativa, son 5. No, si tiene negativa, está a 3. Es bajada al punto de 0.5 y el otro está al punto de 0.3. La diferencia sí. Lo que digo es que esta deformación todavía no es significativa para la vida. No. Entonces, esa fue la forma en la que lo hice. Y lo otro que hice, pero no me acuerdo si está en otra modelo, fue ir cargando estas vigas como que de una en una con las distribuidas calculadas a mano, que son las rectangulares, y da una deflexión menor. Ajá. ¿Te dio un error? Con las otras calculadas a mano. Solo estoy de casado. Mira, hay que tener calificación. Me dijiste sin duda.
¿Cómo que calificó? No he visto. Vamos a ver. Uno más allá de los móviles. Seguro. En Google no sale, en la plataforma no es esta participación, ya, sí. Yo que califique a alguien más. Por error. ¿Que grafica alguien más? No, pero calificado. A alguien más. Por error. Ay. Cero. No, si no quieres. No, si no Pásatelo aquí al compañero. No. Ok, me dijo que quería que, Sí, sí. Quiero ver qué dice. que graficara a alguien más. No, sí, calificado por sí. Ok, mire, yo lo que hice fue cargué los dos pisos, el piso 1 y el piso 2 los cargué, partí todas las losas y lo corrí el programa. Al inicio, cuando solo coloqué la losa, pasó lo de la clase, que ella balanceaba y... Pero aquí tengo una duda, ¿por qué las losas del centro sí bailan? En el centro. No, pues van a bailar. Así, mire, como lo hacen hacia arriba, pero ahí están unidas a la viga. Sí, pero bailan juntas. Ese es el punto, tienen que bailar juntas. Sí, como explico que había clases que no tenían que agarrar, ya sea una para arriba y para abajo, ahí estaba mal. El automesh, eso es lo que hace, ¿verdad? Une la... El automesh con trace. El automesh divide las partes, los pedacitos, que es lo que están hablando. El método Puso Balan es un método solo para cargar los marcos. El método no sirve para transferir rigidez. Entonces, el método Puso Balan desprecia la rigidez de la losa y por lo tanto le va a dar resultados completamente diferentes. Porque prácticamente está dejando ahí la losa y solo está cargando la viga. Entonces la losa es una... No, si carga la losa. Sí, porque está tomando en cuenta. Está cargando la losa. Lo que no está haciendo es usando la rigidez de la losa Moviéndolo. para el momento de cargar. ¿Cómo así usar el momento de rigidez? No. Ok. Cuando vieron mecánica de materiales 2, tuvieron que haber enseñado lo que se llaman esfuerzos con materiales compuestos. Cuando son distintos. ¿Sí? Entonces, básicamente, normalmente eso sucede cuando tenemos dos tipos de materiales y hacemos conexiones. Se usan el flujo de cortante para hacer la sección compuesta. O lo que miramos en la clase, que hay que unirlos con los pernos. Entonces, al hacer eso ayuda al sistema a deformarse menos. Entonces, cuando dieron análisis estructural 1, ustedes tuvieron que haber calculado el sismo. ¿Ok? ¿No es cierto? Y el cortante basal se distribuye en los cortantes por piso, y luego el cortante por piso se reparte en los marcos. ¿Correcto? Pero eso es pasado sí, solo sí, porque supuestamente consideramos que la losa es un diafragma rígido. Pero al considerar un diafragma rígido, las deformaciones horizontales no existen. O sea, todo el sistema se mueve junto. Sí. Pero para eso hay que considerar la rigidez de la losa. Y en ese método no está considera la rigidez de la losa. Entonces ahí cae un sismo. No es que no caiga, simplemente que considerar valores y lo que va a pasar es que las deformaciones de él van a ser más altas que las tuyas. Ah, ok. Entonces son formas de hacer las cosas. Al final, entre más consideraciones tengas de rigideces, pues en teoría el Mucho más modelo tiene exacto. que ser más económico. Entre menos consideraciones tengas, pues el modelo va a ser más caro. Eso es todo. Porque ningún método es exacto. Todos métodos son Aproximado. aproximados. Ok. Al momento de cargarlos, ¿qué caso de combo tendríamos que usar nosotros? Yo estuve poniendo varios, ese de 1.4D, pero y este. Es que el problema no es que usen varios, el tema es que hay que coger uno para ver qué comportamiento tienen, que la tarea básicamente era eso, Sí. que lo cargaran de diferentes formas, tuvieran comportamientos de qué, por ejemplo, cuáles eran los parámetros que iban a realizar, carga,
cortante, momento y deformación. Ahora se concentró en un solo punto, que es la deformación. Pero al final lo que yo necesito es un comparativo realmente o sea, necesitan tener puntos base. Ningún programa se empieza a manejar porque lo vi en un tutorial de YouTube. No, hay que aprender a usarlo. Para aprender a usarlo hay que empezar a entender cómo funciona, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. ¿Cómo se aprende eso? Pues estudiando el programa y ver qué pasa si hago una cosa, qué pasa si hago otra cosa y cuál de ellas es la que me va a dar el mejor resultado. Entonces, cuando tú ya sabes qué es lo mejor, por ahí vas a hacer tu modelo. Pero entonces tú puedes agarrar cualquier combo, tú puedes agarrar o puedes agarrar un punto 4D, al final es lo mismo. Lo que yo necesito verificar es cuál es la diferencia entre generar un combo de una manera o generarlo de otra manera. Entonces habíamos hablado de que lo cargaran de una manera, lo carguen de otra manera y el cálculo a mano. Sería como el que me está explicando usted, sería la carga normal, es decir, en el SAT, y ya te va a calcular el cálculo. La otra sería no calcular manual a mano y cargar la vida y comprobar ahí cuál es la diferencia. Sí, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es mi margen de diferencia? Bueno, nuevamente lo que hace Rommel cuando carga es una aproximación. ¿Por qué razón? Porque la carga no es rectangular, es triangular. Si es triangular el área, otra horizontal y esta horizontal. Sí, es que esa duda tenía yo, porque estaba discutiendo con algo, que tenía una duda de eso, de que es lo que me explicó, que el cálculo 1 más es como que está en la carga que se da una distribuida rectangular. Y aquí en el SAP, es la toma, como había explicado en clase, de que si aquí es triangular, va a rectangular, y el tramo que es trapezoidal, va a trapezoidal. En esa forma que lo hizo, Es correcto. Porque básicamente agarraste el área triangular o el área que está cargando de forma triangular. Si hubieras agarrado otro marco donde era la vía larga, te estuvieras haciendo una carga trapezoidal. No, hice de trapezoidal también. O sea, que allí en esa que agarré salí trapezoidal. Pero, pregunto, si uno lo carga así, haciendo las distribuidas individuales, eso tampoco me cuenta el Microsoft, o sea, la rigidez velosa. No. Tengo otra duda. En el caso mío, yo estaba, no sé si puedo compartirlo con Ah, pues. Está muy bien. Yo le decía a Fernando la verdad también que yo me imagino que también podría agarrar un caso, un combo creado, que no puede estar hecho, que sea carga muerta más carga viva, para compararlo todos los resultados que den, no necesariamente de cómo tiene que entrar en el momento, sino entrar, pero es para compararlo, ¿no? Porque como las cargas sí se calcularon a mano y se calculan en general. No, es que al final es una forma de calcular, recuerden. Rommel viene de una escuela donde cuando él hacía su diseño, hacía o sea, el diseño, los monumentos y todo de un edificio era mito. Primero, en este caso, también, digamos, aquí ya está cerca la losa, porque yo traté de la misma forma como Alan así, entonces yo lo hice de una forma igual, de por el mismo método, pero yo tengo una duda. En este caso, ahí lo estamos aplicando con una carga más alta que viene la losa, que yo le apliqué, sería toda la de 165, no toda la de 105. Es que eso es lo que quiero que tú descubras. O sea, tú tienes que averiguar qué pasa, qué estás haciendo. Como les comenté, en Estados Unidos hubo un fenómeno donde un edificio de concreto literalmente se cayó después de varios años. Porque no funcionaba. Se cayó simplemente porque al tipo se le olvidó con el propio. Y posiblemente no es que se le olvidó, posiblemente no entendía cómo funcionaba su programa. Entonces, en este caso, pues, como comentaron siempre en esta vida, en este ejemplo, pues ya me venía siendo así, que aquí la depresión se dice que es de 0.07 milímetros, ¿no? En forma relativa, y en absoluta me dice que es de 8. Luego yo creo otro modelo aparte y ellos sí lo cargué llevando a la vida para comprobar cuánto era la diferencia. Y sí, pero nuevamente todos se están concentrando, por decir así, en un modelo fácil. ¿Okay? Recuerden, como se les comentó al principio de la clase, esta clase es para enseñarles a usar análisis estructural. Análisis estructural es eso, o sea, analizar qué es lo que pasa en una estructura, cómo transfiero la carga, cómo resultan los momentos, cómo resultan los cortantes. Porque si dan caso que por alguna razón el diagrama de momento está malo,
pero no porque el programa no esté tirando malo, sino que cuando uno modeló el marco, uno modeló lo malo. Entonces, cuando tú ves algo raro, no, eso está malo. ¿Y cuál es tu carga base para hacer el modelo está bueno? La carga muerta. Con la carga muerta o la carga viva, o la combinada de las dos, tú tienes que saber, tú tienes ya una idea de cómo se comportan los modelos. En el caso mío, yo probé primero solo cargar esta viga, ¿va? Exactamente. Y la diferencia sí era como 1 milímetro para la forma. Luego cargué la viga de los alrededores a ver la carga que les transmitía y ahí sí ya me venía dando como cerca. Pero básicamente usaste un parámetro. Sí. ¿Cómo se te comporta el comportante? ¿Cómo se te calcula el momento? Yo tengo una pregunta por eso. Porque cuando hicimos la comparación, o sea, a mano y con este método de SAP, variaban. O sea, la carga máxima que alcanza con la forma triangular es más alta obviamente que la carga que Es más alcanza la alta. distribuida. ¿No es más alta? Ponle de la favor. Ahí me refiero, esa carga No, no. que dice ahí, 4100. El pico es más alto. Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la carga sea diferente. No, es que el pico es más alto. Va a ser parecida. No, básicamente, una vez que el control de crisis se maximiza, ¿no? No se maximiza. Entonces, teóricamente, esta carga es así. Y esa es la carga real. Entonces, lo que Romy hace es que le quita el pico de aquí Y lo reordenan. y lo tira para el otro lado. No, yo sé. Entonces, eso es lo que realmente hace. Le quita lo que está en el centro y lo reparte a lo largo de toda la vida. Pero la carga real es esa. ¿Ok? Es la que uno, no es la que uno le explican, así que es toda, porque no se comportan así todas. Lo que pasa es que vamos a medir su comportamiento. Y esto es una forma de cargarlo, teóricamente. Es más exacto. Ahí vamos donde vamos lo más exacto. Es que lo exacto no existe. Pero eso no es una mejor idea de cómo se comporta la vida con las cargas reales. Esto te va a dar una idea más real de cómo se comporta en teoría la carga. Pero ahí es un comportamiento más o menos aproximado. ¿Ok? Cuando tú descriptizas la losa, entonces la losa empieza a hacer cálculos más pequeños. ¿Ok? Entonces, digamos, si lo pongo en metros, te van a poner cargas a cada 1 metro. Entonces, cuando van al diagrama cortante, el diagrama cortante parece rectangular, o de la carga. ¿Correcto? Y no es rectangular, ¿cierto? Ahora, discrepina eso ya no a 1 metro, discrepina a 50. Y vean el cambio que ocurre en la carga. No lo hagan a 50, ahora hagamos una discrepancia a 25. Luego no hagamos una a 25, hagamos una a 10. Y me dicen, ¿qué pasa? Entonces van a ver que cada uno de ellos les van a dar resultados diferentes, pero son variaciones en porcentaje, no varía 3 veces. ¿Correcto? Entonces van a haber variaciones y van a ver procesos de cómo lo están haciendo. Entonces la idea en este punto es que si van a cargar un marco, entiendan qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Oye, la otra pregunta que yo tenía, bueno, no pregunta, sino como Duda. observación. Ahí en los valores de cortante y momento. El cortante de la losa al revés. ¿Ah? El cortante No, pero sí, aunque lo dibujé al revés, el valor es el mismo. Sí, lo que El valor acá es menor que en el otro, en la otra forma de hacerlo. Y el momento acá es mayor por bastante. O sea, de otra forma, da un momento como de 100.000 y acá 1.000. Bueno, eso es lo que vamos a averiguar, qué es lo que estamos haciendo y qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Nuevamente, las cosas uno las aprende a usar, aprendiendo y trasteando. Yo sí, o sea, yo no lo, pero yo eso lo hice así porque no me tocaba y empecé a tocarle y miré eso y supuse que lo que decía ahí es que estaba transmitiendo la carga de la losa a los marcos. Y eso es Supongo que correcto. eso es lo que dice que está Eso es haciendo. correcto. Entonces, por eso lo hice así, pero no sabía eso, o sea, no En pensé. este caso, como yo lo estaba realizando, yo me pongo, entonces en este aspecto, la columna no tendrá rigidez, entonces tampoco. Sí. Sí, así la. Es que literalmente hay 2 tipos de rigidez, está la rigidez lateral y está la rigidez horizontal, la acción diafragmática. Entonces, lo importante ahorita es que tenemos varias rigideces. ¿Ok? Pasa la crisis. Por ejemplo, Una pregunta. Ahí, dale, déjalo
ahí él está mostrando el análisis de una columna. Sí. Y muestra una deflexión bastante despreciable, pero hay una deflexión. Es que cuando comenzamos a ver resistencia materiales, la introducción de resistencia material es la siguiente. Todo material aplicable de carga se Se deforma. deforma. Todo. Aunque sea algo muy despreciable, pero se deforma. La deformación del concreto máximo es punto 0.003. Después de ese valor, el concreto se rompe. O sea, eso es nada. Entendemos en este caso, cuando ya realizamos así, bueno, el viento, en este caso, ya se debe afectar la columna que se ve una carga que viene, ¿no? Sí. Pero la carga viene de Ese típico fue lo que dijo. 3 milímetros. Punto 0.03. No, es una deformación. No. Punto 0.03, las deformaciones para los elementos de ruptura se trabajan en deformaciones adimensionales. Es decir, la deformación real entre la longitud original del elemento. Es una formación social. Deformación unitaria se conoce. Deformación unitaria. Yo lo veo visto en el R1. Deformación unitaria. De la concreta del punto 0.03 y la de la cero del punto 0.02. Doble o triple cero. Doble. Entonces, son deformaciones que normalmente van a empezar a estudiar. Pasa la iglesia. Tenía una duda de que, bueno, por ahí la frontera, y me veo que la frontera era que si, digamos, no tiene la losa, está la losa encima de la arriba. En ese caso, cuando los controles dicen que le ponen alrededor de donde está la losa y donde está la vía, le ponen como una especie como de clavos, no caen, algo así. Eso se llama permugnacio. Son unos clavos que teóricamente son cilíndricos acá y traen una cabeza como si fuera de clavo. En este caso, ahorita es limitando de que la losa se. No, estás haciendo una conexión. Para hacerla rígida. Algo común aquí, como no hay mucha gente que comercializa esos platos, yo he visto cargas que le sonan varías, ¿de acuerdo? Ahora bien, no sé si eso es. Todo lo que calcula, en esto no es asentimiento, no es lo que yo quiero poner, no es. Entonces, normalmente tú quieres una conexión que, como cargar, pues para eso tienes el cortante. Si el cortante de la vía es tanto, ok, si te pones del tanto, es un poco cortante del tanto. ¿Puedo usar varía de 3 octavos? Sí. ¿Puedo usar varía de media? Sí. ¿Puedo usar varía de 5 octavos? Sí. ¿Puedo usar varía de 1? Sí. ¿De qué depende? Del cortante. Cortante. Entonces, con el cortante va a decir, ok, con este cortante yo puedo poner la varía a 30 centímetros. Si usaste 5 octavos, yo quiero usar 3 octavos, híjole, me da 5 centímetros. ¿Y tú dicho? Correcto, entonces todo se calcula. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados Me funcionaba. deme la receta de cocina más bonita. La diferencia me imagino que radica en que el tornillo o perno está estandarizado y cómo se coloca, y la variedad depende del soldador. Es que igual, porque una varilla te aguanta que 36 KSI. No, mira, sí, 36 más o menos. Y el electrodo aguanta 60.000. Entonces el electrodo aguanta mucho más. Ahora, si el chupustero, pues literalmente no va a poder soldarlo, sea que le ponga de 35 o de 30 a 18. Pero por eso la máquina, porque la máquina solo tiene cosita, esa que es como de por qué no se puede. Sí. O sea, es especial para Sí. evitar eso, para evitar que eso. O sea, lo que yo estoy viendo es que en ese caso del proceso se busca menos que la persona interfiera en el proceso, para no estandarizarlo. En cambio, con esa varilla, ahí sí, el soldador va a poner el averaje, que esos son parámetros de cambio y que afectan la estructura. En cambio, con eso, pues sí estandarizan lo que Sí, pero la máquina te diría algo que pájaro, básicamente. no, pero la máquina creo que es como medio millón por ahí, por 200.000. Yo solo la vi en una empresa que se llama Indesa. Yo trabajé con ellos y ellos compraron la máquina para personas. No está bien. Al final, prueba. Bueno, pues dime. ¿O no tiene nada? Yo lo hice como lo hicimos en la clase. La losa de primer No, no me expliques qué tanto, porque recuerda que la clase es corta. Sí. Dime qué dudas tuviste y encontraste problemas. Lo hice de dos formas. Usando la opción
de área con la que se divide, me di cuenta que esta losa Ok, algo que cabe mencionar importante es que las animaciones originales, preliminarmente, si no le quitan un modal, él va a generar los modos de vibración. ¿Ok? No son las deformaciones reales. De los modos de vibración son como finalmente las losas se van a mover. Entonces, teóricamente, el primer modo de vibración tiene que ser acá, el segundo tiene que ser acá, y el tercero tiene que ser torsión. Son 3. Si su edificio agarra su primer modo de vibración como torsión, eso va a ser carísimo. Entonces son cosas que van a ver en una estrella. No llegamos a este punto aquí, porque no, pero así preliminarmente tienen que tener cuidado que es lo que están viendo. Entonces, cuando se abre aquí las deformaciones, se ve que es lo que quieren ver. Si por alguna razón están en modo de vibración, las deformaciones no les van a coincidir, porque son modos de vibración de cómo la estructura está reaccionando. Si es simétrica, va a empezar con desplazamientos horizontales. Si es asimétrica, muy probablemente comenzar con torsión. Actualmente se estudian hasta 12 modos de vibración iniciales antes de empezar a chequear deformaciones. Pero eso ya es un nivel más alto. Y eso, para eso es que uno desactiva modal. Sí. Por eso quitamos modal al momento de hacer el avance. Pues solo tengan cuidado que no estén usando las deformaciones modales. Porque las deformaciones modales es los modos de vibración que trae la estructura por default. Y se calculan, ¿no? Entonces el programa los calcula y te dice, este es mi primer modo de vibración. Si el primer modo de vibración es desplazamiento horizontal, bien. Si es torsión, ya se lo supo la boca. Eso es como por decirlo, antes de meterle más tiempo. Antes de meterle más tiempo. Es que al final, si tienes torsión y es simétrico, tú puedes pasar semanas y semanas corriéndolo, cambiando de secciones. La cosa no pasa. Entonces, fíjate realmente que no estás viendo deformaciones modales. ¿Ok? Porque una de las condiciones que se les explicó al principio es eliminar el error modal. ¿Ok? Porque si no vas a ver otra cosa. Bueno, lo que vi fue que cuando usamos la losa que la extendimos por toda la planta y al dividirla solo se unía a los extremos, solo se unía al perímetro y a esta parte no se unía las vías. Entonces al revisar el diagrama está así. De ahí lo hice de otra forma. ¿Quién no particionaste en las vigas? Que particionó a .5 todo. Y no, eso no coincide con la viga. Debe haber sido 1. ¿Así es uno? Y acá ya se dio la losa y está unida a la viga. Sí, es correcto, pero si tú ves el cambio del diagrama, son cosas. Entonces, ustedes ya tienen una idea de una carga distribuida, cuál es mi forma de diagrama, ¿cierto? Si esta es una carga distribuida, ¿esta es la forma del diagrama? No. No. La forma del diagrama tiene que venir así. Y en la primera sí lo tenía. ¿Ok? Segundo, cuando estamos hablando de marcos, normalmente, si son marcos, vamos a ver en momentos negativos en las orillas y momentos positivos en el centro. Si no aparece eso, algo hicieron mal y algo se pasaron en lo que están haciendo. ¿Ok? Segundo, las deformaciones van a ser máximas en el centro. Correcto, estamos hablando de carga simétrica. ¿Ok? Entonces traten de hacerlo de tal forma que funcione. Y vamos a ir estudiando cuáles son los efectos y qué son las cosas. Actualmente, en este momento, ustedes solo vieron, pero no cuantificaron cuánta es la variación. O sea, cuánto me varía el cortante, cuánto me varía el momento. 2 kilos, 3 kilos. Pero esos 2 kilos, 3 kilos, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de variación? ¿Qué es lo que estoy tomando en cuenta? Por ejemplo, Alan fue específico, 305 sin losa, así me dijeron, ¿correcto? Y
cuando cargaste con losa, ¿cuánto te dio? En realidad yo lo hice con losa, pero tendría que aquí dijimos que lo habíamos cargado sin losa, pero yo sí lo cargué con losa. Eso es lo que quiero que verifiquen. Por ejemplo, si yo tiro del menos 1 del dead lock, o sea, del perform lock, si yo le quito ese 1 al dead way, o sea, ¿Cómo va a eso trabajar? propio, ¿cómo me afecta acá? Entonces quiten cosas, pongan cosas y vean cómo les afecta en los resultados que están haciendo. El objetivo es entender qué pasa si le quito el peso propio, qué pasa si le agrego el peso propio, qué pasa si lo modelo de esta manera, qué pasa si lo modelo de esta manera. Porque al final es un proceso de hacerlo a mano, compararlo con lo que están, porque yo les estoy enseñando a la computadora, pero en concreto lo van a hacer a mano. Y aquí prácticamente solo es agregar las losas, la carga viva, carga muerta y él solito lo hace todo. ¿Es correcto? Sí, porque tener los combos ahí. Ahora, yo tengo una pregunta. La grilla, la mini grilla, la subdivisión de la losa, Carlos no vino, ¿no? no. Como mío. Es para tener esos resultados, esas puntuales. O sea, los puntuales están apareciendo ahí porque son los puntos de la grilla, de la grilla. Son los puntos donde la losa se está uniendo Sí. con la cosa. Y- No hay carga de estudio. Entonces, el valor aquí, lo que se está diciendo es que yo estoy transfiriendo aquí 1024.35 por esta carga puntual. Y eso lo estoy transfiriendo. Y no solo eso, está transfiriendo también un momento. De la losa. Esta losa. Porque es una unión rígida. Entonces, él está transfiriendo las cargas nodales a cada punto. Esas se calculan en concreto uno, ¿verdad? Sí. Marcelo, ¿puedes leer el informe, Marcelo? Nada. No. Gracias, Gonzalo. Yo tengo importante que todo en relación con el tema esta de envolvente. Yo cuando abro los diagramas de la envolvente, no me muestra las proporciones. No. Me muestra los argumentos. No puede. Pero es que cuando esos resultados que me están mostrando de análisis de envolvente que realicé, ¿son los resultados máximos o qué resultados son? Y él superpone los gráficos. ¿Superponen todos? Todos. Entonces, por ejemplo, este es tu liga. Realmente venía por aquí. De repente había otro que venía por aquí. Después había otro que hacía eso. Después había otro que hacía eso. Entonces lo que hace el programa es esto. Agarra un gráfico y se va por todas las curvas y hace esto. Pero y a la hora que uno quiere verificar las informaciones, No, ahí es el paciente, porque la deformación tienes que verificar con una curva. Porque las deformaciones no puedes superponer todos los gráficos, sumarlos y ver cuál es el gráfico, no es verdad. En la envolvente sí. No, Pero- que la envolvente es exclusivamente para esfuerzos, cargas, nada más para deformaciones no puede cambiar. Eso no se puede en el programa porque no hay economía. No se puede. O sea, no es lo que se hace. No es que no puedes. No se puede puedes hacer. calcular una deformada que está acá, otra que está acá, y otra que está acá, y otra que está acá, y tratar de formar una curva. Ah, o sea que entonces hay que revisar toda la combinación de carga y buscar cuál es la información mayor. Sí. Pero para la tabla. Otra, si esta losa baila así, si esta losa baila, porque la mía bailaba así, ¿qué es lo que yo tendré que hacer? Es Cambiar que las no secciones de las es- vidas. No, es que tampoco es. Recuerda que son deformaciones mayoradas. Entonces, para que el programa sea visible, la amplifica por 200 o 300 veces. Entonces, aunque vos veas que le hace así, no necesariamente la losa. En la vida real no le va a hacer así. Ah, Yo ya tengo una entendí. pregunta respecto a eso. Nosotros estamos prediciendo las informaciones de las vidas. Todo bien. Pero digamos, Carlos Ariel. ¿Cuándo? Ok. Carlos, todas esas deformaciones de las que hemos estado hablando son de vigas, ¿no? Sí. yo la que estoy centrándome, porque como se abre como cuadracismo, es la de. No, yo soy columna, pero no sabía eso lo del. Del cuadracismo. Eso me dijo que no le he tocado algo. Yo hasta ayer tuve computadora que yo le expliqué No, está bien. Pero ¿qué te puedo decir? Sí, yo comprendo. Porque, por ejemplo, esta en el caso de solo en carga muerta y este en el caso de una peligro. Estaba pensando cómo se comportaba la columna y pues que era cómo se comportaba con el sismo. Y pero decía, para más rápido voy a poner el envolvente. No sabía que en el envolvente no me comentaba la información.
Bueno, Y ver, Daniel no existe, ¿no? Daniel Rivera. Sí. No vino. No vino. Bueno, existe ahí. Bueno, y ahí está todo. ¿Qué otro? Mi pregunta era que estamos viendo viga por viga o elemento por elemento la Bueno, actualmente tres características. el cometido no se cumplió, porque no han comparado realmente valores reales. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en algo más pequeño. ¿Ok? Y lo van a partir hacia de cero. Y vamos a hacer un solo nivel. Vamos a poner con una aquí, con una aquí, con una aquí, con una acá, 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 con una acá. ¿Ok? Entonces vamos a definir algo más, menos. Por lo tanto, lo van a hacer a mano. Van a calcular el efecto de la rosa,